Hoy vamos a hablar sobre las señales tempranas de que la demencia podría estar desarrollándose en su cerebro, años antes de que note algún problema de memoria. Y el 10º signo, cuando aparece, los neurólogos lo toman muy en serio. Comencemos. Su sentido del olfato está disminuyendo. Si nota que sus comidas favoritas no huelen tan fuerte como solían, o ya no puede detectar olores sutiles. Esta es una de las primeras señales de advertencia de que la degeneración cerebral ha comenzado. Un estudio innovador de la Universidad de Chicago, con más de 3.000 adultos mayores, encontró que aquellos que no podían identificar al menos 4 de cada 5 olores comunes, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar demencia en un plazo de 5 años. La razón de esto es que el bulbo olfatorio, que procesa el olfato, está directamente conectado al hipocampo y estas son algunas de las primeras regiones cerebrales afectadas por la demencia. Cuando estas células comienzan a morir, usted pierde su capacidad para oler. Pero la mayoría de la gente simplemente piensa que es un envejecimiento normal o alergias y ignoran por completo esta señal de advertencia temprana crítica. Está teniendo problemas con sus patrones de sueño. Esto no se trata solo de dormir menos o despertarse de vez en cuando. Estamos hablando de una interrupción constante del sueño en la que no puede conciliar el sueño. Su calidad de sueño ha disminuido drásticamente, o se despierta varias veces cada noche sintiéndose agotado. Su cerebro se limpia durante el sueño profundo a través de algo llamado sistema linfático, que elimina proteínas tóxicas, incluidas las placas amiloides asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Cuando su arquitectura del sueño se rompe, estas toxinas se acumulan más rápido de lo que su cerebro puede eliminarlas, creando un círculo vicioso donde el sueño deficiente daña el cerebro, lo que luego causa un sueño aún peor. La gente a menudo lo descarta como estrés o simplemente como parte de la edad, pero en realidad es su cerebro señalando desesperadamente que su sistema de mantenimiento está fallando. Su letra se está volviendo más pequeña y apretada. Mire algo que escribió hace 5 años y compárelo con su letra de hoy. Si sus letras son notablemente más pequeñas, más comprimidas y más difíciles de leer, esta condición llamada micrografía es una bandera roja neurológica. Los centros de control motor en su cerebro, particularmente los ganglios basales, son responsables de los movimientos automáticos fluidos de la escritura. Cuando estas regiones comienzan a degenerar, su cerebro pierde la capacidad de generar la amplitud adecuada de movimiento. Así, todo se vuelve más pequeño y más restringido. Este mismo mecanismo afecta a otros movimientos automáticos, pero la escritura es una de las cosas más fáciles de rastrear y comparar con el tiempo. Ya no puede hacer varias tareas a la vez como solía hacerlo. ¿Recuerda cuando podía cocinar la cena mientras ayudaba a sus hijos con la tarea y planificaba el horario de mañana, todo al mismo tiempo? Ahora se da cuenta de que si alguien le habla mientras está haciendo algo, pierde por completo el hilo de lo que estaba haciendo. Esto se debe a que la función ejecutiva de su cerebro, controlada por los lóbulos frontales, está comenzando a declinar. Estas son las áreas responsables de planificar, organizar y gestionar múltiples flujos de información simultáneamente. Cuando la demencia comienza a desarrollarse, la corteza prefrontal pierde neuronas y conexiones, lo que hace imposible manejar múltiples tareas. La mayoría de la gente simplemente piensa que está más olvidadiza o distraída, pero en realidad es una señal de que los circuitos cerebrales se están deteriorando. El balanceo de sus brazos al caminar ha cambiado o desaparecido. Obsérvese en un espejo o en el escaparate de una tienda mientras pasa. ¿Ambos brazos se balancean de forma natural y simétrica? ¿O un brazo apenas se mueve? ¿O ambos brazos cuelgan rígidos a los costados? El balanceo natural de los brazos está controlado por sofisticados programas motores en su cerebro, que funcionan automáticamente sin que usted lo piense. Cuando la corteza motora y los ganglios basales comienzan a degenerar, estos programas automáticos fallan, y sus movimientos se vuelven más rígidos y menos fluidos. Este es el mismo mecanismo que causa el arrastre de pies
y la postura encorvada que vemos en la demencia avanzada, pero comienza años antes, con cambios sutiles en el balanceo de los brazos que casi nadie nota. Está perdiendo interés en pasatiempos y actividades sociales que solía amar. Esto no es depresión, aunque puede sentirse similar. Antes se entusiasmaba con su club de lectura semanal o su pasatiempo de carpintería o jugar a las cartas con amigos, pero ahora simplemente no le apetece. La razón de esto es que el sistema de recompensa del cerebro, que involucra los circuitos de dopamina en el mesencéfalo, comienza a funcionar mal. Cuando estos circuitos degeneran, usted pierde la capacidad de experimentar placer y anticipación de actividades que antes le daban alegría. Su cerebro está literalmente perdiendo la capacidad de sentirse motivado y comprometido. La gente a menudo atribuye esto a envejecer o a estar cansado, pero en realidad es una señal de que los circuitos motivacionales críticos en el cerebro están fallando. Está teniendo más problemas con el juicio visual y espacial. Calcula mal las distancias al estacionar su coche o al alcanzar objetos. Tiene problemas para leer o distinguir colores. Se golpea con los marcos de las puertas o los muebles con más frecuencia. Estos problemas no son causados por un empeoramiento de su vista. Son causados por la degeneración de los centros de procesamiento visual en sus lóbulos occipital y parietal. Estas regiones del cerebro toman la información visual cruda de sus ojos y le dan sentido, calculando distancias, comprendiendo relaciones espaciales y creando su mapa visual del mundo. Ya no puede seguir conversaciones complejas o programas de televisión. Solía encantarle ver intrincadas series de misterio o seguir discusiones complicadas sobre política o filosofía, pero ahora se encuentra completamente perdido. No puede seguir quién es quién o qué está pasando o cómo todo se conecta. Esto sucede porque los lóbulos temporales, que son responsables de procesar información auditiva compleja y crear narrativas coherentes a partir de secuencias de eventos, están degenerando. Su cerebro está perdiendo la capacidad de retener múltiples piezas de información en la memoria de trabajo y unirlas en una historia significativa. La mayoría de la gente simplemente piensa que los programas son demasiado complicados ahora o que están demasiado cansados para concentrarse. Pero esto es en realidad una señal de que el procesamiento del lenguaje y los circuitos de memoria semántica se están deteriorando. Su tiempo de reacción ha disminuido drásticamente. Antes respondía rápidamente al conducir o al atrapar algo que caía, pero ahora nota que hay un retraso significativo entre el momento en que ve que algo sucede y el momento en que su cuerpo responde. Esto no se trata de que sus músculos se vuelvan más lentos. Se trata de que su cerebro tarda más en procesar la información y generar comandos motores. La velocidad de procesamiento de sus circuitos neuronales depende de la integridad de las vainas de mielina que aíslan las fibras nerviosas y de la eficiencia de los sistemas de neurotransmisores. Cuando la demencia comienza a desarrollarse, estos sistemas se degradan, causando retrasos significativos en el procesamiento de la información en todo el cerebro. La gente suele culpar a la edad, pero la velocidad de procesamiento no debería disminuir tan drásticamente a menos que haya una neurodegeneración real. Está experimentando cambios sutiles en la personalidad. Su familia podría notar que está más irritable, suspicaz o apático de lo que solía ser. Podría hacer comentarios inapropiados en situaciones sociales o mostrar menos empatía por los demás. Estos cambios ocurren porque los lóbulos frontales, que controlan la personalidad, el control de los impulsos y el juicio social, son algunas de las primeras áreas afectadas por la demencia. A medida que las neuronas mueren en estas regiones, usted pierde los sofisticados circuitos cerebrales que lo hacen único. La persona que es paciente y amable podría volverse impaciente y grosera. La persona que es extrovertida podría volverse retraída. Estas no son fallas de carácter ni elecciones. Son señales de que el tejido cerebral responsable de la personalidad está literalmente desapareciendo. Está teniendo problemas con tareas y rutinas familiares, cosas que ha hecho 1000 veces, como preparar su receta estrella o tomar su ruta habitual a la tienda,
de repente le parecen confusas y difíciles. Tiene que pensar en cada paso en lugar de hacerlo automáticamente. Esto sucede porque la memoria procedimental, que almacena comportamientos y habilidades automáticas, está codificada en los ganglios basales y el cerebelo. Cuando estas áreas degeneran, los programas automáticos se descomponen, y usted tiene que pensar conscientemente en acciones que deberían ser sin esfuerzo. La mayoría de la gente no reconoce esto como una señal de advertencia, porque aún pueden completar la tarea si se concentran. Pero el hecho de que requiera un esfuerzo consciente en lugar de ser automático es la bandera roja. Está extraviando cosas en lugares extraños. No solo olvida dónde puso sus llaves, sino que encuentra su cartera en el refrigerador o sus gafas en el armario del baño. Estos extraños extravíos ocurren porque los circuitos cerebrales que vinculan los objetos con sus ubicaciones apropiadas se están rompiendo. El hipocampo crea mapas espaciales y asociaciones entre objetos y lugares. Cuando comienza a degenerar, estas asociaciones se revuelven, lo que lleva a que los objetos se coloquen en lugares completamente ilógicos. Lo que hace que esto sea particularmente preocupante es que las personas a menudo no pueden recordar sus pasos ni entender su razonamiento, porque la memoria de haber colocado el objeto allí nunca se formó correctamente en primer lugar. Lo más importante que hay que entender es que todas estas señales aparecen años o incluso décadas antes de que alguien diagnosticara demencia. Para cuando los problemas de memoria son lo suficientemente obvios para un diagnóstico, ya se han destruido grandes cantidades de tejido cerebral. Y en ese punto, la reversión se vuelve casi imposible. Pero si detecta estas señales de advertencia tempranas, todavía tiene tiempo para actuar. Su cerebro tiene una capacidad increíble para sanar y regenerarse cuando le da lo que necesita. Combustible adecuado a través de la nutrición, oxígeno suficiente a través de la salud cardiovascular y, lo que es más crítico, estimulación constante a través del movimiento físico y el compromiso mental. La clave es actuar ahora mientras su cerebro aún tiene suficiente tejido sano para lograr una recuperación. Una vez que se han ido demasiadas neuronas, las células cerebrales restantes simplemente no tienen los recursos para reconstruir lo que se ha perdido. Si notó alguno de estos signos en usted o en alguien a quien ama, deje un comentario a continuación y dígame cuál le llamó más la atención. Si estas señales de advertencia han cambiado la forma en que ve la salud de su cerebro, suscríbase y dele